amigos, ¿cómo están? Soy Juan Carlos. Este es nuestro primer video de química y arrancamos con un tema muy interesante: densidades. En este video aprenderás a interpretar problemas tipo examen o preguntas de prácticas de cómo hallar la densidad, la masa, el volumen y más que todo la interpretación del problemita. Bueno chicos, el video está muy interesante, así que pónganse cómodos que aquí arrancamos. Bueno muchachos, saben la modalidad de trabajo. ¿Sí? Primero vemos la parte teórica. Bueno, aquí dice materia. Y recorrimos a la carpetita, la carpeta que nos muestra la parte teórica. Materia. Es toda realidad objetiva que existe independiente de la conciencia. Esto implica que la materia es todo aquello que nos rodea, que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, y eso se llama volumen. Se encuentra en constante movimiento y transformación. Bueno, hemos hablado de la masa y del volumen. ¿Y qué es masa? Es la cantidad de materia formado por átomos, iones, moléculas, la cual se mide con una balanza en las unidades de kilogramo, gramo, libra, toneladas, pero usualmente, mayormente se mide en gramos o en kilogramos, ¿sí? Por su sencillez. ¿Pero qué es volumen? Es el espacio ocupado por dichas unidades de masa que se miden en litros, mililitros, o metros cúbicos, o galones, o centímetros cúbicos, ¿sí? Bueno, pero nada más. Pero estos dos señores, esta masa y este volumen, definen una propiedad muy importante, que es la densidad. Es una propiedad intensiva de la materia, es decir, que su valor no depende de la cantidad de materia. Y la fórmula matemática es esta de ahí. La densidad es la masa dividido entre el volumen. Es un cociente. Pero ¿en qué se mide la masa? Ya lo hemos dicho. La masa se mide en kilogramos, gramos o otras unidades de masa, como libras o toneladas. Y el volumen está en litros, centímetros cúbicos, pies cúbicos. Y la densidad es el cociente de estos dos señores. Gramos por centímetro cúbico o kilogramos por litro. Mayormente se trabaja más en gramos por centímetro cúbico, por su sencillez numérica, ¿sí? Ahora, eso es densidad, es la fórmula matemática, pero en sí, ¿qué es la densidad? Su definición es la cantidad de materia por unidad de volumen. Pero ¿cómo se entiende esta oración? Para esto, agarraremos la densidad de este juguetito, es de Iron Man. Es un juguetito, ¿sí? Su densidad es 3.4 gramos por centímetro cúbico, pero ¿cómo se entiende? ¿Qué se presenta ese número y ese cociente que estás viendo? Esta es la interpretación literal, ¿sí? La parte de abajo en la fracción, chicos, 11 gramos por centímetro cúbico, abajo siempre va a ser 1 centímetro cúbico. El que está dividiendo siempre va a ser 1. Está haciendo que un cerebro de volumen, así de volumen, tiene una masa, si quieres, una masa de 3.4 gramos, me está diciendo. Gráficamente, ¿qué sería? Si yo agarrara la cabecita del Iron Man y su masa fuera 3.4 gramos, su volumen automáticamente sería de 1 centímetro cúbico. Cualquier pedazo del Iron Man, su brazo, su pierna, si tuviera una masa de 3.4 gramos, su volumen sí o sí tiene que ser 1 centímetro cúbico. Esa es la característica de la densidad, pero siempre y cuando sea del mismo material. Muy buena teoría. La segunda parte. Densidad. Aquí hemos visto, ¿no ve? Pero hay más cosas sobre la densidad, ¿sí? Los objetos hechos del mismo material, ojo, mismo material estoy diciendo, tienen la misma densidad. Aunque puedan tener masas y volúmenes muy distintos, esto es porque la proporción de masas y volúmenes es la misma. Eso se llama, chicos, propiedad intensiva, significa eso, que no depende de la cantidad. Bueno, veremos un ejemplito, una parte práctica, un grafiquito para esto. Te muestro estos balances. En la primera balanza te coloco un recipiente con un líquido verde. El líquido verde tiene una masa de 250 gramos y un volumen de 312.5 centímetros cúbicos. Y desde la segunda balanza coloco el mismo líquido, pero en menor cantidad, y en otro todavía mucho menor todavía. Diferentes masas, diferentes volúmenes, pero es el mismo líquido. Pero si yo hallara la densidad de cada uno, divido su masa sobre su volumen de cada líquido, tendría que darme la misma densidad, sin importar la cantidad que estuviera ahí. Y si divides y sacas tu calculadora,
250 entre 312.5 y el resto hace lo mismo, te va a dar una constante. La densidad de este líquido verde es de 0.8 gramos por centímetro cúbico. Es lo que dice la propiedad intensiva, que no depende de la cantidad. Bueno, muy interesante. A la vez, es muy poderoso ese concepto. Y aquí está lo más importante para hacer preguntas o prácticas, ¿sí?, sobre densidades. Hemos dicho hace rato que la densidad es el cociente entre la masa y el volumen. Pero lo que más trabaja, muchachos, sobre esta fórmula son sus despejes. ¿Cómo colocar la masa en función del volumen? Muy simple. Simplemente el volumen pasado a multiplicar a la densidad. Y yo digo que la masa es la densidad por el volumen. Yo te pido que lo grabes de memoria. Con esto es más fácil o más simple interpretar problemas de química. El proceso inverso. ¿Cómo colocar el volumen en función de la masa? Simplemente intercambias la densidad y el volumen. Y yo digo que el volumen es la masa dividido entre la densidad. Es un cociente. Los dos salen de la fórmula de arriba. Y lo que yo te pido, que es muy simple, bueno, que lo memorices, pues. Si yo te digo volumen, tú me dices es masa sobre densidad. Si te digo masa, es densidad por volumen. Simplemente eso. Para que me creas, te doy un ejemplito, una aplicación sobre esta parte. Esto es acá de una pregunta, de un pedazo de una pregunta, ¿sí? El volumen de A es 3 veces el volumen de B, me está diciendo. Bueno, perfecto. Pero ¿cómo se interpreta eso? Va a ser problemas de planteo. Y en sí es problemas de planteo. Te doy un truquito para interpretar esto de acá. Te comento. Primero siempre vas a escribir el mayor. El mayor según la oración, ¿no? Al menor le multiplicas las veces que dice la pregunta. En este caso, una condición le digo 3 veces, sería por 3 me está diciendo. Según la oración, el volumen de A es 3 veces el volumen de B. Está diciendo que A es mayor, el menor es el B, hablando en volumen. Por 3 multiplicamos al volumen de B. Y esta es una ecuación de volúmenes. Es así nomás de fácil. Ahora aquí va la preguntita. Por ahí en la pregunta, si leeremos más, nos dieran la masa del líquido A o la masa del líquido B o sus densidades y tienes volúmenes. Aquí va el truquito. En vez de volumen de A, escribimos lo que dice la parte superior. Volumen de A sería la masa de A sobre la densidad de A. Y lo mismo pasa con el B. Masa de B sobre densidad de B. ¿Qué es lo que has hecho legal? Has transformado una ecuación de volúmenes a una ecuación de masas, acompañado de sus densidades. La pregunta va a ser así, ¿te conviene hacer eso? Dependería mucho de los datos de la pregunta, pero yo lo haría. El proceso inverso, ¿sí? Y otra preguntita. La masa de A excede en 10 gramos a la masa de B. La palabra excede, chicos, significa suma. Y el truquito es el mismo, pero como ya no se multiplica, aquí vas a sumar. Primero se escribe el mayor, según la oración, luego el menor, y al menor le sumas el exceso. Una condición, como digo, ¿no? Según la oración, el A es mayor, luego vendría el B, que es el menor, y le sumamos 10 gramitos, me está diciendo. Y otra vez es la misma pregunta de hace rato. Es una ecuación de masas, pero por ahí en la pregunta te dan datos de volumen o te dan la densidad de cada uno. Aquí va el truquito. Entonces, ¿cómo yo haría para que esta ecuación se transforme en otra ecuación? Bueno, pues, ¿qué es masa de A? Densidad por volumen de A. Lo mismo pasa con el B. Densidad de B por volumen de B más 10. Y la interpretación es la misma. Has transformado una ecuación de masas a una ecuación de volúmenes acompañada de su densidad. La pregunta siempre va a ser así. ¿Te conviene hacer eso? Eso depende mucho de los datos que te den, ¿sí? Bueno, y la última teoría, y no menos importante, lo que se llama mezclas. Es aquel tipo de materia impura que resulta de la reunión física de 2 o más sustancias. Su composición es variable, donde cada componente conserva su identidad. Interesante, muy bonito. Pero plasmemos esto en un grafiquito, ¿sí? Demuestro ahí un recipiente azul que tiene su propia masa y tiene su propio volumen. Este es 400 y su volumen es 200 centímetros cúbicos. Lo quiero mezclar con otro líquido amarillo que tiene una masa de 350 gramos y un volumen de 200 centímetros cúbicos. El mismo volumen, porque es la misma botellita, pues. ¿Vale? Lo que voy a hacer es unirlos o mezclarlos en un solo recipiente. Es una suma. Y ahí está mezclado. Sí, está. Ahora aquí, la lógica, muchachos. ¿Qué manda la lógica? ¿Sí? Las masas se tienen que sumar.
400 más 350, la suma de los dos daría la masa total, que es 750 gramos. Lo mismo pasa con los volúmenes. 200 más 200, el volumen total de la mezcla sería 400 centímetros cúbicos. Esto haces todos los días en tu casa, cuando te preparas tu cafecito con azúcar, con agua, mezclas, no sé, leche con agua, ¿no? Entonces, lo que se prepara en las mañanas. Entonces, estás haciendo lo mismo, pero yo te muestro en parte numérica nada más. La densidad es la división entre la masa y el volumen. La densidad del líquido azul sería 2 gramos por centímetro cúbico. Lo mismo hacemos para el B, 350 sobre 200, para hallar la densidad del líquido amarillo. Daría 1.75 gramos por centímetro cúbico. Pero aquí no hay suma de densidades para decir la densidad de la mezcla. La densidad de la mezcla es la masa total sobre el volumen total. No hay suma de densidades. Puede haber como condición, pero como fórmula no existe. Así que la densidad de la mezcla es 1.875 gramos por centímetro cúbico. Como te he comentado, esto haces todos los días cuando preparas tu desayuno, ¿no? Vas mezclando cosas, ¿no? Y lo que se suma son las masas y los volúmenes. Ahora, te doy un resumen de esto, lo que hemos visto, ¿sí? Te muestro ahí dos líquidos. El líquido verde tiene su propia masa y su propio volumen, y lo mismo con el líquido azul. Pero la balanza siempre va a marcar lo que es la masa total, no el volumen total, simplemente la masa total. Bueno, la masa total hemos dicho que es la suma de las masas individuales, masa de A más masa de B. El volumen tiene el mismo criterio. El volumen total es la suma de los volúmenes individuales. Perfecto. Pero la densidad total o la densidad de la mezcla no es suma de densidad, sino es el cociente entre la masa total y el volumen total. Esa es la densidad de la mezcla. Este es el resumen, chicos, de lo que es mezclas. Puede haber, aquí he puesto 2, pero puede haber más todavía, 3 o 4 líquidos, ¿sí? Cada uno conserva sus propiedades, decía, ¿no ve? Cada líquido tiene su propia densidad y se genera uno solo, una mezcla al final, ¿sí? Para entender bien lo que hemos leído, lo que hemos visto, veremos una pregunta tipo examen, una aplicación. No te olvides que esto es una trilogía. Son 3 videos de densidad. Este es el primer video. En el siguiente va a haber problemas un poco más complicados. ¿Sí? ¿Qué dice esta pregunta? Cuando se mezclan masas iguales de dos sustancias líquidas, cuyas densidades relativas son de 2.4 y 3.2 respectivamente, en ese orden me está diciendo, se obtiene un volumen total de 350 centímetros cúbicos. Calcular la masa de cada una de las sustancias utilizadas. No me está pidiendo calcular la densidad de la mezcla, me pide hallar la masa de cada componente. Bueno, es lo que dice la pregunta, ¿sí? Ahora, no hay grafiquito y yo lo voy a poner. Grafiquito para interpretar esto. Con un grafiquito es más entendible esto, no simplemente son números y ecuaciones. Primera oración que saco de la pregunta. Se mezclan masas iguales de dos sustancias líquidas. Las masas son iguales, te dice. Me está diciendo que la masa de A es igual a la masa de B. Y yo lo que hago siempre, muchachos, es esto. Si me dice que las masas son iguales, lo igualo a una masa M amarillo. Así puedo decir que la masa de A es M amarillo y la masa de B es M amarillo. Siempre que dice así, siempre. En volumen se hace lo mismo en volúmenes. Segunda oración. Se obtiene un volumen total de 350 centímetros cúbicos. Me da el volumen total. Volumen de A más volumen de B es 350, el volumen total de la mezcla. Perfecto. Y la última oración, cuyas densidades relativas son de 2.4 y 3.2 respectivamente. No tiene unidades, muchachos. Al decir densidades relativas, siempre no tiene unidades, pero ustedes lo van a colocar y siempre van a ser gramos por centímetro cúbico. La densidad de A es 2.4 gramos cc y la densidad de B es 3.2 gramos por centímetro cúbico. Con estos 4 datitos, nos piden calcular la masa M amarilla. ¿Sí? La siguiente parte no es ya química. La siguiente parte es matemática elemental, combinación de ecuaciones. La pregunta en sí decía calcular la masa de cada una de las sustancias utilizadas. Esa es la pregunta en sí. Ahora miren cómo lo voy a razonar. ¿Sí? Simplemente es matemática. Tengo aquí 2 ecuaciones o 2 condiciones. ¿Sí? Tengo dato de masa, que las masas son iguales, y dato de volumen. Y tengo las densidades. Debo razonar, muchachos. Y aquí viene el primer truco que te mostré hace rato. ¿Cómo transformar esta ecuación de volúmenes a una ecuación de masas? Y hemos explicado esa parte. El volumen, en fórmula, es masa sobre densidad. Volumen de B, masa sobre densidad.
es igual a 350. ¿Qué es lo que he hecho? He transformado esta ecuación de volúmenes a una ecuación de masas, acompañada de las densidades. Ahora lo que voy a hacer es matemática, pues voy a factorizar el m, porque veo que son iguales. Factor común, m. Es un lugar que tendría el número 1 en la parte superior, ¿no? Todo lo que está con color blanco son datos ya conocidos, si te das cuenta. El paréntesis pasaría a dividir al 350. Bueno, estoy trabajando matemáticamente. Ahora, tranquilamente yo ya puedo reemplazar valores. Densidad de A es 2.4. Densidad de B es 3.2. Todo está en gramos y todo está en centímetros cúbicos. Ahora aquí debes sacar tu calculadora. Colocamos los datos y tendría que... A mí me ha dado exactamente, bueno, solamente la calculadora me ha dado 480 gramos. Y esa es la respuesta. Porque la pregunta decía las masas, y las masas eran idénticas. Entonces la masa de A es 480 y la masa de B también es 480. Y el problema terminó. Lo que te pido es que veas cómo lo has resuelto, que lo analices. Simplemente hago criterio, no hago magia, no hago fórmulas mágicas, simplemente es imaginación del estudiante, ¿sí? Bueno, como te he comentado, esto es una trilogía, ¿sí? Este es el primer video. Si veo más teorías, ¿sí? En el siguiente va a haber más problemitas. No te olvides, este es nuestro primer video de química y va a haber más todavía, ¿sí? Pero es una trilogía. Bueno, como siempre digo, orgullosos de ser bolivianos.